hubieran podido recoger un caudal electoral mayor, pero todos presentaron una debilidad, la debilidad de no mostrar cierta capacidad de síntesis para hacer una política que planteara un esquema un poco más agresivo y un poco más ambicioso y, digámoslo de alguna manera, populista en cuanto a lo que pudiera influenciar en la intención de voto. Santos fue un candidato populista, y en Colombia, desgraciadamente, el candidato que no sea populista es un candidato que puede tener cierta debilidad. Cuando me refiero a debilidad, no me refiero al simple hecho de que no sean candidatos preparados o de que no sean mejores candidatos. Me refiero a debilidad en cuanto al resultado, y el resultado político tiene que ver con la forma como se sepa interpretar al electorado, porque al fin de cuentas una contienda política puede darse de X o Y manera, pero la forma como se interpreta el electorado siempre es lo vital para obtener un resultado determinado. Muchos podrán decir, quizás lo que usted plantea es que al final le importa más el resultado que los medios, y yo no estoy planteando eso. Yo lo que digo es que el resultado puede ser ayudado y debe ser ayudado con la forma como se consigue, con cómo se llega a esos medios para conseguirlo. Los medios son importantes para justificar el fin, pero sin una interpretación real de la realidad del país, posiblemente jamás se llegará a un resultado contundente. Y es allí cuando la debilidad de muchos candidatos que quisieron perderse más bien en asuntos de ego y de plantear ciertas cosas a su capricho, quizás les hizo perder gran parte del electorado, porque hay temas en la agenda del país que, muy a pesar de lo que ciertos candidatos quieran negar, se deben de manejar, y esos temas los manejó exclusivamente Santos, y muchos candidatos no los manejaron. Muchos candidatos fueron tolerantes y fueron más bien suaves en cuanto a ciertas posiciones que deberían darse de un corte un poco más certero y más concreto. Por tanto, han caído en una debilidad, en la debilidad de creer que solamente su interpretación política era la válida, y de no invocar ciertas cuestiones populares, ciertas cuestiones de carácter populista, ciertas cuestiones que al electorado le interesa, que al grueso popular de la población civil le interesa. Han caído en la pequeña trampa que les han sembrado. Otro tema importante es las encuestas como inducción al error político. Las encuestas fueron las grandes perdedoras, nadie lo niega, pero las encuestas tuvieron un efecto importante en la contienda electoral, porque le dio cierta, no digamos que cierta prepotencia, pero sí les otorgó cierto sentimiento de confianza a muchas personas del Partido Verde. Y el Partido Verde, al caer en este exceso de confianza que le otorgan las encuestas, no hizo todo lo que debía hacer para asegurar una figuración mejor en estas elecciones. Se descuidaron de una forma garrafal porque confiaron abiertamente en las encuestas. El mismo error en el cual cayó Sergio Fajardo, que básicamente retiró su candidatura por las encuestas, fue el mismo error que paradójicamente siguió el Partido Verde. El error de seguir a las encuestas y de tener a las encuestas como una opinión certera y como la opinión correcta de interpretación de la sociedad fue un error
que hizo que el Partido Verde descuidara muchísimas cuestiones importantes de logística y, digámoslo de alguna manera, de la maquinaria que pudo haber implementado, pero no una maquinaria hecha por medios ilegales o de manera burda, sino una maquinaria legal, una organización activista por parte de los integrantes del Partido Verde que permitiera eventualmente movilizar a muchos más jóvenes y derrotar al extensionismo para obtener una mayor votación. En ese sentido, las encuestas fueron, digámoslo de alguna manera, una especie de tranquilizante o de químico que anestesió la capacidad de rapidez y la forma como pudo haber actuado el Partido Verde, que los adormeció. Otra idea importante es la moralidad. La moralidad que sucumbe ante la teoría de la agresividad política. El tema es simple. Colombia, muy a pesar de todo, es un país al cual le interesa más la teoría de la agresividad política que la moralidad como un eje de campaña y como un eje programático de debate. En este sentido, yo no le podría pedir al Partido Verde que tenga una teoría de agresividad política marcada, pero sí debieron haber tenido un poco más de agresividad política, de ambición política. Debieron haber tenido una posición mucho más férrea contra la guerrilla. Es increíble cómo el Partido Verde se dejó caer en muchos chismes que incluso hacían ver a Mocos como un chavista. Debieron de tener una posición fija, intransigente e irreversible contra la guerrilla y no prestarse para que se inventaran toda una serie de calumnias y de chismes que finalmente terminaron desfavoreciendo a Antanas Mocos, porque es que gran parte del electorado es un electorado campesino que le interesa de una manera abierta el problema de la seguridad y el problema de cómo se va a enfrentar a la guerrilla, y que es en gran parte un campesinado que no tiene una educación suficiente para asimilar lo que representa una política de legalidad democrática y de moralidad como ejercicio de las atribuciones públicas del Estado. Entonces, a esa gente el discurso que había que difundirles era el discurso de que, a pesar de que se planteaba una moralidad y una pedagogía, eso no quería decir que el Partido Verde o que Antanas Mocos iba a ser suave en cuanto a la guerrilla, en cuanto a los actores ilegales del conflicto colombiano. Lo que se debió haber dado fue un mensaje claro, marcado con cierta agresividad política, con cierta ambición, con cierta dureza. Mocos ganó muchos electores cuando se mostró ante el electorado como algo más allá de Uribe, como la continuación o la perfección, por decirlo de alguna manera, de ciertos accionarios de Uribe.